en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales 2021. Y llegó la estrella 16. Barcelona es el campeón de la Liga Pro 2020. Este miércoles 30 de diciembre, programa especial en homenaje al título amarillo. Aquí, a través del sistema de emisoras Atalaya, desde las 13 horas, 1 de la tarde, partidos, resultados, comentarios, la historia de la gran campaña del cuadro torero. Barcelona campeón de la Liga Pro 2020. Programa especial en el sistema de emisoras Atalaya, 76 años, excelencia en radio, junto al ídolo del astillero. ¡Salud, campeones! Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Seis de la mañana con 33 minutos, 6:33. Llegamos al penúltimo día de este año 2020, hoy miércoles 30 de diciembre. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, es un placer estar junto a ustedes, compartiendo esta mañana, compartiendo lo principal de la información y el análisis y la opinión, por supuesto, aquí en su programa Sin Amarres, luego pues de una noche en la que muchos ecuatorianos vivieron una verdadera fiesta luego del triunfo de Barcelona, emoción que usted también vivió a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya. Sin embargo, hubo también quienes, pese a las restricciones, no las respetaron y salieron a celebrar, una cosa que hay que ir anotando. Pero bueno, la fiesta del fútbol alegró de alguna manera también el cierre de este año difícil para el Ecuador y para todo el mundo. Vamos a iniciar, por supuesto, esta emisión de su programa Sin Amarres saludando a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está junto a nosotros desde la sala de control, y ya conectados los vemos y los escuchamos a continuación al licenciado Cis Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, iniciamos con su saludo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. No sé si tenemos... A la no lo escucho. Ahí sí le escucho. Sintoniza aquí en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el mundo a través de nuestras distintas redes sociales. Como siempre, gracias a los que nos sintonizan, a los que nos oyen, a los que nos escuchan en todo el mundo, y a cambio le enviamos un abrazo imaginario a la distancia, aprovechando la oportunidad para los oyentes barcelonistas, felicitarlos por el campeonato obtenido ayer en Quito y que bueno, se sigan divirtiendo con mucha parsimonia, evitando en lo posible los contagios del coronavirus. Así que a los barcelonistas, felicitaciones. Adelante, Teresa. Así es. Nos sumamos a esas felicitaciones a los amarillos de todo el país. Sociólogo Stalin Poveda Granoble, le decimos muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días ecuatorianos. Muy bien, Teresa, espero que usted también. Buenos días. Alcides Montilla, por supuesto, a pesar de ser celeste, quien habla también. El día de ayer, Barcelona vivió una gran emoción, ¿no? Y una gran alegría. Carlitos Pacheco en los controles. Hablaremos de todo este triunfo de Barcelona, que es un acontecimiento. Haber logrado la estrella 16, campeón de la Liga Pro,
Barcelona campeón. Vamos a conocer los titulares que hoy traen los medios impresos en sus primeras planas a nivel nacional. Claro que sí, precisamente los diarios a circulación, los diarios de circulación nacional Buen provecho. destacan precisamente el triunfo de Barcelona. Campeones titula en su primera plana diario El Universo. Barcelona obtuvo anoche su corona 16 como campeón del fútbol ecuatoriano en la final de vuelta por la Liga Pro 2020 disputada en el estadio de Rodrigo Paz. Albos y amarillos igualaron 0-0, por lo que el título se definió en la tanda de penales y en esto se impuso el club torero. Realmente una final bastante interesante. Por otro lado, datos distintos de camas para COVID-19. No coinciden las cifras dadas tanto por el Ministerio de Salud y los directivos de los hospitales. En otros temas, más plazo para declaraciones tributarias. Las declaraciones de algunos contribuyentes se aplazaron hasta enero próximo. Y así también el tema de la seguridad. Se investiga asesinato de Rasquiña. Policía inició una investigación del asesinato del jefe de la banda de los choneros, quien fue asesinado en un centro comercial de Manta. Y en el plano internacional, terremoto de magnitud de 6.4 sacudió Croacia y dejó al menos 6 fallecidos. Es la cifra de muertes que se registraba por este fuerte terremoto de magnitud 6.4 que sacudió el centro de Croacia y causó pánico, arrasó casas y dejó en oscuras a una población. Vamos a revisar la información que destaca también Diario El Comercio a través de su página web. Familias mantienen ritos para despedir el 2020 y recibir el 2021. Las reuniones para despedir este año serán más pequeñas. Los hogares se adaptan a las circunstancias que vivirán el 31 de diciembre y el 1 de enero. Los rituales de transición son saludables, según los especialistas. Sí, también nos dice Barcelona se coronó campeón en el estadio Rodrigo Paz. Hinchas festejaron pese a las restricciones, anota Diario El Comercio. Por otro lado, el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, prevé invertir $1.100 millones en bonos estatales el próximo año. Las inversiones de esta entidad en el sector público cerrarán este 2020 con un monto equivalente al 2.7% del Producto Interno Bruto y superarán casi los 1.000 millones de lo previsto inicialmente. En otros temas también nos dice, centrales políticas trabajan a media puerta por el COVID-19. La campaña electoral, que oficialmente arranca mañana, 31 de diciembre de 2021, intensificó esta semana la actividad proselitista de los partidos y movimientos nacionales. Por otro lado, Senado argentino aprueba la legalización del aborto hasta la semana 14 del embarazo, esto en el plano internacional. Finalmente, Diario Expreso, en su portada, en su página web, nos dice Barcelona campeón 2020, la nueva estrella que alimenta la idolatría torera, anota. Así también en lo económico, un 2021 con petróleo a $37 y menos financiamiento chino son las previsiones para este próximo año en el plano económico. Por otro lado, fusión Petroecuador, Petroamazonas aún no evidencia ahorro. Así también 2021, el año en que Durán pagará más impuestos prediales, señala Diario Expreso. Y en otros temas nos dice, hinchas de Barcelona violan el toque de queda durante las celebraciones. Un tema realmente preocupante. Por otro lado, Ecuador supera ya los 210,000 casos positivos de COVID-19. 6 de la mañana con 40 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Y conversemos un poco cómo vivimos el triunfo de Barcelona, a pesar de que yo decía de que no seamos barcelonistas. Es un equipo de Guayaquil, ¿no?, que disputaba este campeonato. Yo lo disfruté como nunca, lo vi de principio a fin, con todas las intermitencias que implicaba donde lo estaba mirando, porque el control a nivel de los horarios que deben de tener los bares, los restaurantes, era muy estricto, y entonces en el primer tiempo y al comenzar el segundo tiempo prácticamente fuimos desalojados de donde estábamos, porque a pesar de que el toque de queda era a las 10 de la noche, a las 9 de la noche tenían que cerrar los bares y restaurantes donde estaba usted mirando, pues en algunos locales públicos o bares o restaurantes estaba mirando el partido.
Fue un partido muy emocionante, bueno, lleno de de muchas emociones y expectativas, toda vez que fue un partido que se empató y que se definió entre los goles. Ahí habían algunas declaraciones al final, los jugadores, el cuerpo técnico, en donde, entre otras cosas, decían, después de que nadie daba garantía para este triunfo, lo hemos logrado, somos campeones. La ciudadanía salió a las calles, se desbordó esto. No hacían caso al toque de queda y bueno, ahí están las consecuencias. Entiendo que hubieron algunos locales sancionados, gente también detenida, vehículos detenidos, y bueno, porque al final no se veía mucho control a nivel de las calles por parte de la policía, por parte de la Comisión de Tránsito, pero en los lugares donde llegaban había desalojo, donde había presentaciones o representaciones masivas de personas que habían partido y estaban fuera de la hora. Bueno, hubo desalojo, hubo problemas, muchos hinchas se enfrentaron hasta con la policía, pero bueno, no pasó a mayores, era propio de la emoción de este triunfo que había logrado Barcelona. La medalla número, le pregunto al CIDE y le pregunto a Teresa, y al fin, en medio de tanta penuria, después de un año de pandemia y toda la crisis que hemos vivido, Barcelona nos otorga una alegría que era necesaria. Hay que de todas maneras saber que esa alegría tiene que ver emocionalmente con el estado de ánimo de los ecuatorianos, de los barcelonistas en general. Tuvieron un motivo y tuvimos un motivo para alegrarnos, para gritar, para desahogarnos. Y eso es un gran aporte. Viva Barcelona, bien por ese campeonato. Alcide, yo soy melexista, usted también. Sin embargo, no dejamos de comentar que el campeón es un equipo guayaquileño. Y sobre todo, Stalin, saludando a todos, ¿verdad que no somos anti-barcelonistas? Como yo quiero que también muchísimos barcelonistas no sean anti-MLCistas. Esto es un juego, el fútbol es un juego, es un deporte. No es una lucha cuerpo a cuerpo, no es una guerra entre países, no es una guerra entre ciudades, no es una guerra entre equipos, es un juego, eso es lo que es el fútbol. Terminado el partido, cada cual debe darse la mano, bueno, en estos casos pues el codo, porque no lo permite el coronavirus, y cada uno celebra como debe de celebrar. Pero fíjese, Stalin, no sé si usted sepa, cuando se realizaba la ceremonia de premiación, porque así es, se estila en estos casos, cuando termina el campeonato, ¿verdad? La Federación Nacional de Fútbol, la Proliga, no sé cómo se llama, entrega medallas pues a los ganadores del campeonato y el vicecampeonato, y creo que también a los árbitros, entrenadores, kinesiólogos, etcétera, y dirigentes también. Bueno, le entregaron los pergaminos. Cuando a los jugadores de liga le entregaron el pergamino, las luces del estadio Rodrigo Paz estaban totalmente llenas, todo el estadio prendido. Oh, sorpresa, cuando le toca a Barcelona y a sus jugadores entregar y recibir la medalla, se va la luz y solamente queda una parte. Como decir, de toda la casa solamente queda la luz prendida de la sala. No sé cómo interpretar eso realmente, ¿no? Porque el fútbol no es para eso, estimados amigos. O sea, como había dicho al principio, no es una lucha, no es una guerra, no es que nos tiramos bombas y cohetes de un lado y de otro. No, por supuesto que no. Mente sano en cuerpo sano. Eso es el fútbol, eso es el deporte. Me apena y me duele que la dirigencia de liga, los señores Paz dicen que son los dirigentes de liga, hayan tomado esta decisión. Me imagino yo que ellos han sido, o alguien se tomó ese atrevimiento de apagarle la luz a Barcelona cuando se estaba celebrando, dando la vuelta, como debe todo el mundo de dársela cuando gana un campeonato, por supuesto, porque en el estadio de liga, pues no solamente Barcelona ha dado la vuelta olímpica, MLE la dio alguna vez también, fue campeón, como liga también la dio aquí en Guayaquil, en el estadio Capol, etcétera, ¿no? Y hay que cuidar esas pequeñeces de cosas, porque empañan una labor de un año de un dirigente. El fútbol es para solidarizarse, ser amigos,
no para insultarse ni nada por el estilo. Bueno, eso por un lado, por el otro, las celebraciones comunes de todos los hinchas, por supuesto, unos con exceso y otros no, sobre todo porque la celebración fue a altas horas de la madrugada, y aquí por mi barrio bastante gente celebró, parece que con algunas copas de más. Bueno, pero así es la celebración, pero estamos estamos en una pandemia que requiere pues el cumplimiento de normas de bioseguridad. Muchos dicen, bueno, déjala pasar por alto. No, yo creo que el coronavirus no deja pasar por alto nada. En todo caso, celebremos el triunfo de Barcelona. Nosotros los hinchas de Melecista lo hacemos también celebrando desde lejos, porque ese no es el triunfo nuestro, pero es el triunfo del equipo de Guayaquil, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Lo celebramos, hay que celebrarlo, y que bueno, esperando nomás nosotros en el caso de Melega el próximo año, a ver si nos toca también en el Capo o en algún estadio, también dar la vuelta olímpica, estimado Stalin. Sí, a mí me parece que todos tenemos esa oportunidad. Melet, pues, en la cancha lo definirá, y así como aspiran otros equipos. Teresa, tus comentarios, ¿cómo viviste estos momentos emocionantes a nivel del fútbol? Así es, definitivamente, aunque no seamos amarillos, también soy emelexista, en familia emelexista, yo creo que Barcelona encendió esa luz al final ¿no? Encendió esa luz ayer, realmente se encendió el cielo, los juegos pirotécnicos. Creo que fue una alegría recordarnos que de alguna manera, pese a lo difícil que ha sido este 2020, hay motivos para sonreír, para festejar, para seguir celebrando, para seguir creyendo. Y el fútbol pues tiene esa gracia, ¿no? Eso de unirnos aún en los momentos más duros, de sacarnos una sonrisa, de levantarnos, de darnos ánimos, ver a las familias vestir de amarillo, celebrar, incluso los memes, las risas, compartir ese momento. Yo creo que hay que agradecerle al fútbol, hay que agradecerle a Barcelona por habernos permitido disfrutar, incluso a quienes no somos de ese equipo, de este momento de alegría que nos viene bien para recibir como con más ánimo este fin de año, el día de mañana. Sí, yo creo que ese es el estado de ánimo, el momento, y esta alegría pues que tenemos que disfrutarla. Los hinchas la van a disfrutar con mayor tiempo, los que no, evidentemente, la vamos a disfrutar en sus términos, en el término debido, pero sin embargo, lo que primero se nos viene a la mente emocionalmente, valga la redundancia, es este triunfo y esta alegría que hemos tenido. Pero ahora vamos a la realidad afuera de lo emocional. Vamos a analizar lo electoral. Quiero preguntar al CIDES, que ha seguido muy de cerca todo este desarrollo de acontecimientos, de las inscripciones a nivel del Consejo Nacional Electoral, de la confrontación entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de los Contenciosos Electoral, y la candidatura de Álvaro Noboa, según sus simpatizantes y representantes, esta candidatura sigue en firme. Todavía hay algunas acciones a nivel de los organismos de decisión que pueden generarse y que todavía se está a la espera de una inscripción oficial. Alcides, estamos a 2 días de empezar la campaña. No, mañana empieza la campaña, mañana 31 empieza, no bueno, literalmente, porque yo no creo que alguien... Te escucho, Alcides. Mire, mañana empieza la campaña. Por eso. 31. Aunque literalmente yo no creo que nadie mañana vaya pues a estar en campaña electoral cuando se trata del último día del año viejo, para recibir el año nuevo. Tampoco va pues el 1 de enero a hacer campaña. Pero en todo caso, yo creo que ya el lunes 4 oficialmente ya va a arrancar la campaña, aunque la campaña ya hace rato que está pues en su movilidad, muchísimos, por no decir todos los candidatos presidenciales, los 16 que están hasta el momento, están recorriendo ya muchas zonas, ¿verdad?, con sus ofrecimientos. Ya va a haber un debate el 9 y el 10 de enero, 2 debates de 8 y 8, los debates de los candidatos repartidos en 2, el 9 uno y el 10 el siguiente. Y así por el estilo, vamos a ver pues qué va a pasar con el señor Álvaro Noboa, ¿verdad?, porque todavía está en el limbo. Su candidatura está en el limbo. Todavía no sabemos exactamente
qué vaya a ocurrir con él, porque el Consejo Nacional Electoral deberá definir en las próximas horas qué va a pasar con el tema de las primarias del Movimiento Justicia Social, de la cual pues Álvaro Novoa quiere ser candidato, ¿verdad? Vamos a ver si es que el Consejo Nacional Electoral decide pedirle a Justicia Social que realice las primarias con o sin la candidatura presidencial, porque si dice que solamente se deben de cumplir las primarias con excepción de la candidatura presidencial, porque ya ese movimiento en su oportunidad ya presentó candidatos que desistieron, hablo de Fabricio Correa y un señor Casanelo, y ahí sí pues quedaría ya finalmente anulada la candidatura del señor Álvaro Novoa. Veremos, porque esto es un conflicto que todavía tiene bastante, a pesar de que el tiempo apura, bastante que correr debajo del agua, como dicen los entendidos en la materia, estimado Stalin. Bueno, efectivamente así es, Alcides, y todavía sigue entonces la expectativa. Dice que no se ha alterado el calendario electoral. Yo creo que así como vamos, sin definición todavía de esta candidatura, la papeleta no se podrá imprimir. En todo caso, la impresión sí, en el lapso de que tiene que mandarse, podrá retrasarse un día, 2 días, pero eso se va a sustituir con el hecho de convocatoria a muchas imprentas que pueden, de alguna manera, producir en el tiempo programado las papeletas que se demandan para este proceso electoral. He perdido la imagen, he perdido el contacto, solo estoy con audio, entonces algo me está pasando. En todo caso, veamos. Lo escuchamos bien, sociólogo, eso sí. Bueno, no tengo esa imagen, ¿no? En todo caso, este proceso electoral es un proceso del más atropellado que registra la historia de nuestro país. Y no se ha conciliado en el marco de ese encuentro del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral, no se ha conciliado fines y objetivos que tienen que ver con consolidar procesos democráticos generados a través de la transparencia que se requiere y confianza que se requiere en el organismo que es el Consejo Nacional Electoral. Cada vez hay más dudas que certezas. Y como que todos los actores se acostumbraron, y los ciudadanos a este momento de inestabilidad que vive la institucionalidad respecto al proceso electoral. Hay cosas que no se oficializan, como por ejemplo todo el proceso de protocolo respecto a cómo vamos a asistir a las elecciones. O por ejemplo definir cómo va a ser, que hoy es obligatorio, el tema del encuentro de los candidatos, el debate que se llama, ¿no? Para ver cómo se desarrolla este proceso. Sin embargo, está pendiente todos estos aspectos y tenemos que esperar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y las impugnaciones que todavía hay alrededor de algunas acciones en lo político por parte de candidatura y decisiones en lo parte administrativo por parte de las impugnaciones. Alcides. Bueno, ya los debates, como se ha dicho, ya están definidos los nombres de los candidatos que van a ir al primer debate, que es el 9 de enero, y también los que van a ir al debate el 10 de enero, sobre 4 temas específicos de economía, de seguridad, de política internacional, etcétera. Hay un hecho evidente que se van a enfrentar en el primer debate los favoritos, en este caso Guillermo Lasso y Andrés Arauz, ¿verdad? Y vamos a ver, todavía no se habla del conductor, de la organización, de los minutos que tendrá cada exponente para poder exponer sus argumentos. Entiendo yo que esos detalles los van a tener que entregar ya en los primeros días del próximo año. Vamos a ver cómo
¿Qué influencia tendrá este tipo de debate, los mensajes que van a entregar los candidatos? ¿Qué influencia tendrá en el elector si es que el elector está ya empezando a interesarse en la política electoral? Porque hasta el momento, según las encuestas, más del 70% de la gente no quiere saber nada de la política, no quiere saber nada de las elecciones, no Es un quiere tema saber preocupante. candidatos, está en este momento dedicado al tema del salario, el tema de la salud, y veremos cómo, ¿verdad?, a través de la comunicación se atrae al elector para que escuche las exposiciones de los candidatos y para que vean cuál es el que más conviene a los intereses de cada uno y con ello pues votar el próximo 7 de febrero. Hay otro asunto, el tema de la seguridad y la seguridad sanitaria. Se ha dicho por parte de dirigentes del Consejo Nacional Electoral en Guayas que no hay dinero para comprar insumos médicos, no hay para comprar mascarillas, no hay para comprar alcohol, ¿verdad? Y otras cosas más que se necesitan y que deben de ser por lo menos ubicados en cada recinto electoral, porque no hay dinero. Y entonces, ¿con qué confianza va a ir pues el ciudadano, ¿verdad?, a votar si sabe que en el momento de acercarse a la urna no se va a encontrar con alguna botella llena de alcohol para por lo menos frotarse en las manos y evitar pues no con eso el contagio? Y de repente si alguien anda sin mascarilla, pues que le proporcionen una mascarilla y también evitar el contagio y también aplicar el distanciamiento social. ¿Qué va a pasar con los miembros de las juntas receptoras del voto, Stalin? Ellos van a estar desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Ese es el gran problema. ¿Qué seguridad hay? No sé pues si los miembros de la Junta Receptora del Voto que ya están nombrados y se están capacitando, vayan a ir, no vayan a ir, vayan a decir, vea, son $40 de multa, yo pago la multa, yo no voy a exponerme a que me contagien de COVID. Tantas cosas que pueden pasar. Y yo no veo hasta el momento a los voceros ni a los miembros del Consejo Nacional Electoral hablar sobre este tema, que lo han dejado a un lado. Este es el más importante de los temas de las elecciones, la seguridad sanitaria que se le debe dar al ciudadano para que vaya confiado a votar, porque si no vamos a tener un porcentaje de ausencia muy considerable, más allá del porcentaje que regularmente se permite en las elecciones, y vamos a tener problemas porque va a haber un ausentismo muy, muy específico. Vamos a ver si se recompone un poco todos estos temas que estamos hablando, estimado Stalin. Así es, yo creo que este protocolo es exigible, inmediato, y cuando usted me dice quienes van a estar en la mesa, más allá de que estén capacitándose, muchos yo he escuchado que han sido designados para las mesas y dicen yo no voy a ir, voy a pagar, como tú dices, la multa, pero no me voy a exponer. Y luego dice la gente, ahora no se puede ir muy temprano a votar porque mucha gente no va a ir a la mesa y me van a coger de la fila y me voy a quedar ahí. Entonces realmente resulta un problema muy serio ese. Así que vamos a ver cuáles son las previsiones que nos hará tomar el Consejo Nacional Electoral para evitar estos desenlaces, pero en todo caso lo que va a aumentar es el ausentismo. Yo creo que esto es un hecho claro, porque hasta este momento un 60% no tiene decisión y hay dudas del protocolo sanitario que todavía no se hace público y no se ha aprobado. Vamos con nuestros anunciantes, Teresa. Así es, cuando son las 7 de la mañana en punto, vamos a ir a la pausa, pero también compartimos con ustedes importante información. El municipio cierra ventanillas de recaudación del impuesto predial. Se lo pagará solo a través de las agencias bancarias, Servipagos y Pago Fácil. Esta información es importante frente a la gran cantidad de público que suele acercarse a los bajos del municipio, las ventanillas, para pagar el impuesto predial. Atención, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial 2020 desde el sábado 2 de enero.
en las agencias de los bancos Bolivariano, Guayaquil, Pichincha Pacífico, Produbanco, Servipagos, la red Western Union y Diners Club. Este mecanismo de cobro estará conectado con el sistema del impuesto predial del municipio de Guayaquil, por lo que el usuario solo deberá indicar el código catastral o presentar el comprobante del impuesto del año anterior para cancelar la obligación. Y el comprobante electrónico podrá ser impreso después de 48 horas de haber realizado el pago. Usted puede buscar más información en la página web del municipio www.guayaquil.gov.es. Los descuentos se mantienen los descuentos de acuerdo al número de semanas que usted vaya pagando y se aplican obviamente dentro también de la red de pagos a través de los bancos. Y es importante resaltar que usted puede pagar de manera online a través de sus cuentas, de su cuenta bancaria online, para evitar hacer también aglomeraciones dentro de las instalaciones bancarias. Importante información que usted tiene que tomar en cuenta ya a puertas de este 2021. 7:01, regresamos después de esta pausa comercial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces y en un momento llegué a pensar que era mala suerte. Hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales 2021. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, acércate a nuestras oficinas ubicadas en el edificio de las cámaras, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcíbar, de lunes a viernes, de 8:30 a 15 horas. O desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp al 098-747-2917. Porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Y llegó la estrella 16. Barcelona es el campeón de la Liga Pro 2020. Este miércoles 30 de diciembre, programa especial en homenaje al título amarillo. Aquí, a través del sistema de emisoras Atalaya, desde las 13 horas, 1 de la tarde, partidos, resultados, comentarios, la historia de la gran campaña del cuadro torero. Barcelona campeón de la Liga Pro 2020. Programa especial en el sistema de emisoras Atalaya. 76 años. Excelencia en radio junto al ídolo del astillero. ¡Salud, campeones! Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil.
Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. La mejor forma de celebrar la Navidad es estar junto a tus seres queridos. Por eso, hoy seguimos a tu lado, así como estuvimos cuando más nos necesitaste. La pandemia aún no termina y en estas fiestas, lo más importante es seguir cuidándonos más que nunca. EMAPAC les desea una feliz Navidad y próspero 2021. Autorización número 1924. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres aquí en Radio Atalaya. En este momento queremos darle buenos días y la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el abogado Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien nos acompaña vía telefónica. Está ya junto a nosotros, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida al abogado Patricio Alarcón. Le saluda Stalin Poveda en esta mañana. Espero que esté muy bien de salud y disfrutando, no sé si usted es barcelonista o melecista, pero en general disfrutando del triunfo de Barcelona, campeón de la Liga Pro. Buenos días, ¿cómo está usted, abogado? Buenos días, estimado Stalin. Un cordial saludo para la audiencia de Radio Atalaya. Felicitaciones para los hinchas de Barcelona. Ayer vi que la celebración estuvo buena en Guayaquil. Felicitaciones a todos. Así es. Ahora queremos conversar con usted un poco cuáles son los desafíos de la economía de nuestro país antes de las elecciones, que ya empezamos la campaña en un día o 2 días ya oficialmente, y en medio de un escenario de pandemia y restricciones que hoy conocemos, porque en todo caso esta pandemia no termina y las amenazas de afectaciones todavía siguen vigentes. Buenos días y bienvenido. Sí, Stalin, efectivamente tenemos grandes desafíos el año que viene y que viene muy pronto en el Ecuador. Uno de los principales desafíos fuera de cuidarnos, precautelar la salud de todos los ciudadanos, siendo estrictos, manteniendo el control, especialmente en el sector informal. Pero el gran desafío es el económico. ¿Cómo logramos que el Ecuador recupere o vuelva a tener una senda de crecimiento para finalmente recuperar los 10.000 millones que perderemos, alrededor de 10.000 millones del Producto Interno Bruto, recuperar las fuentes de empleo, alrededor de 220.000 fuentes de empleo que perdimos durante la pandemia, recuperar alrededor de 27.000 millones de dólares que vamos a perder en ventas, y sobre todo sacar a muchos ecuatorianos de la extrema pobreza, porque muchos ecuatorianos entraron a la extrema pobreza, y eso solo se logrará por medio del cuidado de los ecuatorianos, porque tenemos que aprender a vivir con la pandemia. No podemos volver a que se implementen nuevas restricciones. Eso es grave, eso frenó la economía. Mire, imagínense que en el mes de diciembre proyectamos que íbamos a perder alrededor de 1.500 millones de dólares sin restricciones adicionales. Ahora con las restricciones adicionales perderemos alrededor de 2.000 o más de 2.000 millones de dólares, del 10 al 15% de pérdida. Entonces es un tema grave. Por otro lado, el panorama electoral no ayuda, porque la inversión está estancada, el primer trimestre va a ser duro, el tema electoral hace que la llegada del capital se demore, existe incertidumbre por parte de empresas extranjeras, de empresas nacionales. El Ecuador es un país adverso para hacer negocios, para pequeños, para medianos, para empresas grandes. Primero, que la economía no crece. Segundo, que
hemos tenido problemas con la seguridad jurídica, cambios constantes en cuanto a las leyes por parte inclusive de este gobierno, más impuestos, mantuvieron el modelo del gasto, en materia económica se equivocaron, modelo del gasto, mantuvieron el déficit, más endeudamiento, más impuestos. Entonces, ciertamente, otro de los grandes desafíos va a ser que quien llegue pueda tomar las decisiones correctas para trabajar en cambios estructurales que necesita el país. Stalin, cambios en cuanto al régimen tributario, recaudar más, ampliar la base, no cobrar tantos impuestos, siempre lo hemos dicho, reformas laborales, seguramente un régimen paralelo para darle oportunidad a quien no tiene trabajo, de que lo contraten aunque sea por hora, respetando todos los beneficios de ley, seguridad social, utilidades, décimos, por darle ciertos ejemplos, ¿no? Cambios en el código monetario para poder obtener más depósitos en el Ecuador y mejorar las condiciones de crédito, mejores plazos, menores tasas, ciertamente una reforma en la seguridad social, mejor servicio, inversión en los fondos de pensiones para que las empresas puedan tener mejores fuentes de financiamiento, el trabajador inversiones más seguras, no seguir inyectando ese dinero en un estado glotón, donde finalmente todos perdemos. Cambios en cuanto a la administración de los activos de los ecuatorianos. Debemos producir más petróleo, debemos utilizar la ganancia del petróleo en algún momento, no para el gasto público, sino para un fondo de ahorro o un fondo soberano para todos los ecuatorianos. Lo propio con las concesiones mineras, cambios en cuanto a tanto control en el espectro radioeléctrico, traer más operadoras al país, no mantener empresas públicas ineficientes, eso va con bajar el gasto, pero un cambio de modelo, eso es lo que necesitamos en resumen, con control en cuanto a las restricciones. Un cambio de modelo, definitivamente es el escenario más virtuoso que podríamos pensar que tenemos que realizar para reactivar nuestra economía. Sin embargo, este cambio de modelo se inscribe en que voluntades de orden político, voluntades de orden de administración pública, tienen que ponerse de acuerdo y concertar sobre revisión de marcos legales que tienen que adecuarse para ese proceso de reactivación, como usted lo analiza, Patricio. Sin embargo, le preguntaba cuáles eran los desafíos en medio de un proceso electoral para la reactivación de la economía, porque, por ejemplo, muchos candidatos o algunos candidatos ponen el tema de la renegociación de la deuda externa, el tramo que hemos renegociado, no como parte de la campaña política, como una consigna o como parte de su programa político, y han planteado salirse, no respetar este acuerdo. ¿Qué impacto tendría para este proceso de reactivación y para generar este nuevo modelo, si esto ocurre en lo político? Mire, Stalin, volver a un default, eso es histórico en el Ecuador. Sin embargo, eso nos cerraría alternativas en cuanto a fuentes de financiamiento. Entonces, es como que usted entre a la central de riesgos porque no se ha pagado la tarjeta de crédito, qué sé yo, debe a instituciones del Estado. Entonces, va a ser muy difícil que salga, pues seguramente lo declararán insolvente. En un país lo propio puede suceder en cuanto a que se cierran las fuentes de financiamiento, usted ya no puede emitir bonos, las multilaterales le cierran las puertas y tendría menos posibilidades de obtener la liquidez necesaria para salir poco a poco. Evidentemente que no solo se debe renegociar, buscar alternativas para el endeudamiento, para el futuro endeudamiento, pero hay que hacerlo de una manera responsable, porque una parte es lo que usted bien menciona, que no sería prudente pues que un candidato hable de rechazar la deuda, sería una irresponsabilidad, y he escuchado a algunos candidatos hacerlo. Pero por otro lado, si es que usted no quiere seguir endeudándose, usted tiene que dejar de gastar, pues. Entonces tampoco presentan soluciones en cuanto a estabilizar o bajar el déficit fiscal, porque tenga en cuenta que en este país recaudamos alrededor de 14 o 15 mil millones de dólares. Este año evidentemente recaudamos menos, pero uno tiene que vivir con lo que recauda.
porque no es posible que sigamos gastando 25.000 millones con una recaudación de 12.000 millones, por darle un ejemplo. Entonces, eso tiene que ser un trabajo paralelo, gastar menos, endeudarse de una manera responsable, renegociar, buscar alternativas para inclusive recaudar más por medio de un servicio de rentas eficiente, que no solo busque la manera de exprimirle más, sino que cobre cuando las empresas facturan más, generan más utilidades, cuando la economía se reponga. Perfecto, Patricio. El otro tema que también está en la agenda política de propuesta de algunos candidatos es el tema del IVA. Unos dicen que van a subirlo, otros dicen que van a bajar. He escuchado las declaraciones del ministro de Economía. Él dice que hablar de bajar o subir el IVA no se trata de un punto más o un punto menos. Se trata de una visión que debemos tener a nivel de la economía de nuestro país, de una visión integral, de una reforma integral a nivel tributario y en medio de eso, reformas y adecuación de leyes, ¿no? De marcos legales que realmente garanticen esa nueva generación de recursos y esa estabilidad de una estructura presupuestaria que demanda el país. Mire, definitivamente yo pienso que en este momento hablar de subir impuestos en general no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque usted en un país donde las ventas bajan, donde la economía decrece, lo que tiene que hacer es incentivar el consumo, ¿no es cierto? Y si usted incentiva el consumo y en algún momento los ecuatorianos tienen más dinero, la recaudación del IVA sube automáticamente, así sean 12 puntos los que se cobran. Hay muchos temas que analizar. Yo soy mucho más partidario de bajar los ICES, bajar ciertos ICES y en esos productos que tienen ICE e IVA irá aumentando poco a poco también la recaudación del IVA, porque el consumo ciertamente va a subir. Por otro lado, hay otros impuestos o tarifas que yo creo que son importantes que se deben analizar, como los aranceles y especialmente para ciertos productos como bienes de capital para la producción, por darle un ejemplo. Entonces usted tiene que trabajar en ICES, en aranceles, pero también tiene que trabajar en aumentar la recaudación y en ser eficiente. Yo cuando hablo de una reforma tributaria, hablo de ampliar la base, ¿ya? Y yo creo que sí se debe cobrar un impuesto a las ventas, pero que sea optativo, que sea algo fácil. Así las empresas no gastan tanto tiempo en declaraciones y el SRI puede ser mucho más eficiente. Entonces, si usted decide pagar sobre sus ventas o pagar finalmente con un cálculo sobre la renta, entonces en buena hora, pero todo eso va a ayudar a recaudar más impuestos y tal como lo mencionan, una reforma integral es necesaria, no solamente hablar de un aumento del IVA que sería en este momento perjudicial para el consumo. Correcto. Para terminar de parte mía las preguntas, para darle paso al licenciado Alcides Montilla, nos hicimos un interrogante hacia dónde vamos, hacia dónde va el Ecuador en esta situación de crisis, en un escenario electoral y también en un tema de pandemia. Y usted me decía, hay que cambiar el modelo. Eso depende del carácter que le imprima el nuevo gobernante, porque de eso va a depender cómo cambiamos el modelo y cómo lo entendemos. Y lo que entendemos los ecuatorianos es que necesitamos reactivación, necesitamos empleo. Y en esa perspectiva, ¿usted cómo analiza las opciones en el orden electoral? Y si que esta representación, independiente de quién vaya al gobierno, podría mantenerse en la perspectiva de un cambio de modelo a nivel del carácter del Estado y también de la gestión pública del gobernante. ¿Podría darse? Mire, debemos siempre comprender como ecuatorianos que la economía está mal. Crece la economía, se mantiene el déficit fiscal, se pierden ventas, no hay suficiente inversión, es un modelo caduco. ¿Qué ofrecen los candidatos? Tenemos que escucharlos bien. Quien le diga que va a gastar más, yo creo que, o quien va a dar dádivas a los ciudadanos,
en este momento seguramente no está diciendo la verdad. ¿Y por qué? Porque no existe el dinero para hacerlo, es así de simple. Quien habla de no trabajar en que se administren bien los sectores estratégicos, está haciendo una mala propuesta, porque el Estado es un pésimo administrador. Quien habla de que no debemos trabajar en el extractivismo de una manera responsable, también no está siendo objetivo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos más recursos. Los ecuatorianos en algún momento tenemos que ahorrar. Entonces, lo importante es escuchar a quien piense en respetar también a la propiedad privada, en incentivar la inversión, y no solo de las grandes empresas, ¿no?, sino que quien promueva y facilite la apertura de negocios muy pequeños, de negocios medianos, de negocios grandes. Y esos son los candidatos que debemos de escuchar. Ahorita que empieza la campaña electoral, tenemos que ser muy objetivos para entender qué es lo que ofrecen los candidatos. ¿Quién va primero? ¿Quién va a Alcides respetar Montilla. la propiedad privada? Buenos días, don Patricio. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Mire, hablemos rapidito porque no hay mucho tiempo del tema del crecimiento económico. Todo el mundo dice que este año hubo un decrecimiento por el tema del coronavirus, ¿verdad? Y es cierto, porque hablan de los 8.9 en adelante de decrecimiento. Pero el próximo año, en cambio, hablan de crecimiento. Habla la CEPAL que por lo menos vamos a crecer 1%. Habla el Banco Central del Ecuador que vamos a crecer también el 3.1%, y el Fondo Monetario también habla de que vamos a crecer. Y yo le pregunto al Fondo Monetario que vamos a crecer el 4.8%. Interesante. Yo le pregunto, don Patricio, ¿por qué lado vamos a crecer el Ecuador? ¿Por qué línea va a crecer el Ecuador el próximo año? Mire, cuando el decrecimiento está a un orden del 9%, y usted sobre ese decrecimiento va a crecer el 4%, eso igual, yo sé que es un crecimiento que se proyecta, pero es bajo. Cuando alguien proyecta un crecimiento del 1%, eso no es crecer, estimado Alcides. ¿Por qué? No, pues. Porque la tasa de natalidad es superior al crecimiento, y eso qué implica que usted está destruyendo valor. Más de 3%. Claro, cuando la tasa de natalidad supera el 1%, entonces ¿cómo puede crear valor? Eso es decrecer. Cuando tiene a la población económicamente activa, me invento que crece a un orden de 100,000 personas y usted no puede generar las plazas de trabajo, eso implica que usted está decreciendo. Entonces, hay que analizar bien las cifras y entender que el país se va a demorar en alcanzar los números en cuanto al PIB y los números en cuanto a las ventas que veníamos manteniendo igual con algo de decrecimiento durante los años anteriores. Entonces, igual es un panorama muy complicado. ¿Usted ve una rehabilitación del sector turístico, del sector de la aviación? ¿Usted ve una recuperación en el pago de los impuestos de la renta, don Patricio? Mire, si la economía crece en algo se recuperará. Si el consumo se recupera, se recuperará la recaudación. Hablando del sector turístico, del sector de restaurantes, por darle otro ejemplo, y el sector de la aviación, se irá recuperando poco a poco, pero todo tendrá o dependerá de la agilidad con la cual podamos inmunizar a la ciudadanía. ¿Cuándo llegarán las vacunas realmente? ¿Cuánto nos demoraremos en vacunar? ¿Qué porcentaje de la población está ya contagiada y ya es difícil que vuelva a contagiarse? En general, todo va a depender de cómo nos cuidemos, de que no existan nuevas restricciones. Ya sufrimos con las restricciones actuales durante el fin de año, pero hay muchos factores. Y bueno, para finalizar, el próximo año uno de los grandes objetivos y retos será sin duda alguna firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues, don Patricio. Definitivamente, y todo también dependerá de quién llegue al poder, porque si llega al poder alguien que sigue con el trabajo de la negociación, entonces abriremos o firmaremos un acuerdo con los Estados Unidos.
Si el objetivo es la apertura, seguramente nos integraremos al bloque de la Alianza del Pacífico. Seguramente tendremos oportunidades de exportar más productos, de bajar ciertos aranceles y de que más productos ecuatorianos lleguen a otros mercados, que llegue más inversión, porque eso también es el propósito de un acuerdo comercial. Entonces, eso va a ser muy importante también, y paralelamente quien llegue, para que podamos exportar más, vender más y atraer más inversión, tendrá que trabajar en la competitividad del sector productivo, y esto es por medio de cambios integrales. Muy bien, don Patricio Alarcón, agradecemos mucho. Stalin. Sí, Teresa Merchán, adelante. A ver si Carlito nos deja despedir, ¿eh? Patricio, muchísimas gracias. Ya creo que ha colgado, no pudimos despedirle ni desearle un feliz año. En todo caso, este es el antepenúltimo. Mañana sí tenemos programa, evidentemente, Alcides y Teresa, ¿no? Así es, mañana estaremos en contacto con nuestros oyentes para el último programa del año. Y dígame una cosa, el invitado no estuvo en Zoom. No, estuvo vía telefónica. Vía telefónica. Así es. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias por haber estado junto a nosotros, a nuestros amables oyentes. Sigan en sintonía de Radio Atalaya y viene Fernando Goyo en vivo. Buen provecho, Alcides. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas.